Del día de hoy, que está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Yo creo que más todos hemos escuchado y hemos leído esta palabra y sabemos más o menos de qué se trata este párrafo de la Biblia donde habla de que Jesús fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto y en esos 40 días él fue tentado por Satanás de diferentes maneras, diferentes formas. Cuando él fue al desierto, dice en el principio del versículo, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. El Espíritu Santo estaba en la vida de Jesús. Él había sido bautizado y había sido lleno de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. ¿No es así? Ahora, ¿por qué tomé este versículo? Y es para hablar de alguna manera del caminar de cada uno de nosotros como hijos de Dios a través del transcurso del tiempo que llevamos dentro de la iglesia. Si más no recuerdo, yo cuando empezamos a llegar aquí a la iglesia, hace 10 años atrás, los primeros 4 meses fueron bastante conflictivos y críticos de alguna manera, porque el hecho de que decidimos de alguna manera nosotros, y más que decidir, Dios tuvo la misericordia de poder tomarnos y acercarnos hacia la iglesia, hacia este ministerio. Nos empezaron a suceder varias cosas que eran bastante fomes, por decirlo de una manera. Y uno no sabía por qué. Uno no sabía realmente por qué, porque se suponía que si yo me acercaba a Dios era para que las cosas funcionen mejor y ande todo mejor, ande todo bien. Pero resulta que los primeros meses fueron más o menos críticos. Nos chocaron el auto. En una oportunidad me quisieron cortar también, porque yo fui parte de alguna manera provocador de aquello. ¿Cortar en qué sentido? Una persona me quería me quería hacer una sonrisa en el ombligo. Es una manera de decirlo. Ustedes me entienden, ustedes me conocen, saben que a mí me gusta decir las cosas a veces de esta manera. Me querían hacer una pequeña carcajada en el ombligo. Ya. Pero a todo esto, ¿por qué les digo esto, chicos? Porque resulta que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aprendemos, o sea, pasamos por diferentes procesos en nuestra vida como hijos de Dios. Y dentro de esos procesos pasamos por desiertos. Por los desiertos en los que nosotros tenemos que aprender, más bien dicho, que en ese desierto nosotros aprendemos a formar un carácter como hijo de Dios, aprendemos a creer más en Dios, a que nuestra fe sea mayor. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros nos pasaron ese tipo de cosas al principio, a cualquier persona común y corriente podía pensar
si estaba mejor antes, me están pasando un montón de cosas fomes en mi vida, ahora que me acerqué a Dios, entonces ¿para qué me voy a seguir acercando a Dios si quizás voy a seguir pasando situaciones complicadas o que no son de agrado para mi vida, o para mi familia, o para mi entorno? Pero resulta que cuando comprendimos el tema de que uno tiene que empezar a pasar desiertos en la vida cristiana, pude ver que era también para formar carácter y para ver qué tanto quería o qué tanto amaba a Dios, como yo decía en un principio cuando me quise empezar a acercar nuevamente a Dios. Y Dios de alguna manera permite estas situaciones para que nosotros crezcamos como hijos de Dios. Jesús fue tentado y en esa tentación él también formó su carácter como hijo de Dios, aunque él era el hijo de Dios, pero como hombre carnal, también fue tentado con cosas carnales, cosas que cualquiera podía haber querido tener, pero él supo ubicarse y supo saber quién era, supo tener claro que era el hijo de Dios y el propósito que tenía para la humanidad. ¿Ya? Cuando pasamos pruebas, Dios nos fortalece y también crecemos. Yo no sé cuál será la situación en la que usted se encuentra en este momento. No sé si estará pasando por algún desierto o ya lo pasó. O están pasando cosas en su vida en las cuales usted se siente un poco presionado, que no sabe de qué manera o qué forma empezar a actuar o para seguir adelante. Pero yo quiero decirle que el proceso del cristiano pasa por ahí, para formarse un carácter firme, y donde la fe es importante en la vida de cada uno de nosotros. El poder creer en Dios, el poder creerle a Él. ¿Ya? Para pasar nuestro desierto, no debemos perder la fe en Dios. En este tiempo de desierto, lo más importante es saber descansar y refugiarse en la esperanza, en la fe y en el amor de Dios. ¿Ya? En este tiempo de desierto, lo más importante es saber descansar y refugiarnos en la esperanza, en la fe y el amor de Dios. En el desierto somos perfeccionados y moldeados. Somos perfeccionados y moldeados. Todos conocemos la historia del alfarero, de cómo el alfarero toma la pieza de barro, le da una forma y esa pieza muchas veces se rompe o toma la forma que no es correcta o queda con grietas. Si el alfarero está haciendo un vaso, una vasija, esa vasija debe de contener algo dentro. Pero para que el contenido que tiene que tener esa vasija, tiene que estar firme, tiene que estar bien pulida, tiene que estar sellada. Y todos esos procesos, los que conocen más del tema de cómo trabajan los alfareros, saben que tienen que pasar por un proceso el barro para poder llegar y tomar esa consistencia y poder tener el uso que tiene que tener. Asimismo somos nosotros. Nosotros somos portadores de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y por lo tal, nosotros llevamos
el conocimiento de Dios para poder presentarlo, para poder entregárselo hacia otras personas. Pero nuestra vida tiene que ser moldeada. Tiene que ser moldeada y tiene que pasar a veces por esos procesos, pasar por el fuego para poder tomar firmeza y contextura, para poder ser firme. El oro, para que pueda llegar a brillar, tiene que pasar también por el fuego. Y nosotros como hijos de Dios, no quedamos exentos de eso. También tenemos que pasar por ese proceso. Proceso que no todos estamos dispuestos a pasar, que muchas veces cuando llegan esos momentos críticos queremos botar la toalla y dejar todo tirado. Muchas veces quizás en un principio lo hemos hecho. Quizás han habido momentos en que no hemos querido saber nada más y hasta aquí, pum, y nos corremos. Pero viene luego el Espíritu Santo y nuevamente empieza a trabajar con nosotros. Igual que el alfarero, cuando se rompió la vasija, Él vuelve a tomarnos una vez más y empieza a trabajar con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestras áreas ahí donde tenemos que afirmarnos y tenemos que ser pulidos por Dios. El pasar por un desierto no es gracioso, no es para nada bueno, no es para nada agradable. A nadie le gusta pasar por momentos complicados en la vida. Tomo el ejemplo en este momento de nuestro pastor, que tuvo que estar en el hospital un par de semanas y estuvo bastante complicado de salud. Pero si algo había en él, y yo creo que todos los que lo fueron a ver al hospital y lo conocen un poco más de cerca, saben cuál es la manera de pensar que él tiene. A su Señor no lo deja. Él ha estado quizás en unas condiciones muy complicadas, pero él ha sido un proceso de años en los cuales ha ido conociendo a su Señor, porque todos conocemos a nuestro Dios y todos conocemos a nuestro Señor de una manera distinta. Pero él, de una manera u otra, ha ido formando y ha ido forjándose ese hombre de Dios, ese siervo de Dios se ha ido formando, pero con un montón de procesos en los cuales ha tenido que quizás muchas veces llorar, muchas veces ha tenido que estar callado solo sin que nadie sepa nada, ni a veces quizás ni los más cercanos, para poder llegar a fortalecer esa fe que él tiene en este instante. Entonces, nosotros a veces no vemos esa parte, no pensamos desde esa manera ver las cosas, ver los procesos. Yo creo que para él no era grato yo creo que para nadie es grato estar en un hospital, estar 15 días, y hay personas que a veces están meses que pasan en un hospital. Para él 15 días es una persona que es activa, que se mueve de un lado para otro, y pasar por ese proceso. Pero como él dijo, paciencia. Trato de paciencia será. Ahora, ¿cuál es en la área en la cual usted puede estar siendo tratada y no se da cuenta? Y no se da cuenta en lo económico. Quizás usted puede tener problemas económicos, puede tener, no sé, o sea, no me pagan, no sé por qué los negocios me están yendo mal. Es quizás el trato que Dios le está permitiendo en este instante que pase para afirmarlo más. Pero más que para afirmarlo, cuando suceden estas cosas y estos tratos de Dios, es porque Dios tiene preparado algo mayor para cada uno de nosotros. Cada vez que hay una prueba es porque hay algo mayor para usted, para mí, para todos. Moisés, cuando tuvo que pasar con el desierto, con el pueblo de Israel, esos 40 años, había una tierra prometida para él. Quizás fue esos 40 años
tuvo totalmente que ser necesario para que pueda haber un cambio quizás de mentalidad en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. A veces nosotros decimos, qué duro el pueblo de Israel, qué duraznos. ¿Cómo no entendían? Tenían la presencia de Dios ahí mismo, Moisés, haciendo las señales que Dios hacía a través de él. Y nosotros a veces lo miramos así, que son el pueblo de Israel que era un poco tontito, digamos. Pero nosotros no nos damos cuenta que a veces pasamos por una cosa pequeña y es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Son quizás, no nos vamos a comparar con que no nos vamos a ir abajo al río Gamboa, vamos a abrir el río Gamboa y pasemos al medio del río Gamboa. No se trata de eso. Pero las situaciones son las que debemos aprender a sobrellevar para que crezcamos como hijos de Dios. Tenemos que madurar en ese sentido. Yo no sé si habrán problemas de enfermedad en este momento que están pasando algunas personas. Situaciones de enfermedad. Situaciones matrimoniales. Porque a veces caras vemos, corazones no sabemos. Nos vemos aquí en la iglesia muy bien y en la casa a veces está el atole-tole. Y lamentablemente tenemos que aprender tanto como hombres y mujeres, aprender a pasar esas situaciones, a aprender a conversar cuando hay problemas, cuando hay dificultades matrimoniales, aprender a conversar las cosas. Porque si uno corta por un lado y el otro por el otro, y los dos tienen la razón, cada uno desde su punto de vista, las situaciones no se arreglan. No se arreglan. Y lo peor de todo es cuando dejamos a Dios de lado y nos preocupamos nosotros solamente. Porque mientras Dios esté al centro de nuestro hogar, va a haber solución para las cosas. Pero si lo dejamos de lado, no va a pasar nada. No va a suceder nada. Hay personas que se alejan de Dios, se molestan con Dios por una cosa, por otra, y literalmente lo dejan nomás. Esos son desiertos que van a tener que pasar muchos de ellos. Van a tener que pasar su desierto porque una vez que conocemos a Dios, que conocemos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos. Nos lo va a dejar tranquilos hasta el día que partamos de esta tierra. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. Sabemos que la presencia de Dios, su Espíritu Santo, una vez que lo conocemos, no lo podremos dejar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dicen, hay una palabra en la Biblia. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuese al fondo del mar, ahí estás tú. Si me fuera a lugares más altos, las montañas, ahí también está la grandeza de Dios, ahí también está Él. Entonces, ¿a dónde vamos a huir de la presencia? Lo importante es que Dios está ahí siempre con nosotros. En los procesos está ahí para afirmarnos, para darnos la mano, para sacarnos adelante. Y otra cosa, chicos, a veces los procesos queremos evitarlos, queremos dejarlos de lado. Ojalá no pasáramos ningún problema. Pero sin embargo, es necesario pasar las situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, teniendo a su Padre eterno, también tuvo que pasar por la cruz, sí o sí. Él lo más bien podía haber dicho, no voy a pasar la cruz. Voy a traer la salvación a la humanidad de otra manera. Digo yo, es una forma, algo que pienso en este rato. Pero Él tuvo que pasar y obedecer a su Padre. O sea,
El proceso que tuvo que pasar Él en la cruz, lo tuvo que pasar igual. Lo tuvo que pasar igual. Moisés tuvo que pasar su proceso en el desierto. José tuvo que estar preso 2 años para que el día de mañana, después de esos 2 años, llegue a ser uno de los más importantes gobernantes en Egipto. Pero tuvo que pasar su proceso. Tuvo que pasar ese proceso. Entonces, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el poder tomarnos de la mano de Dios como corresponde. Y si hay procesos que son pesados en nuestra vida, que pues quizás pensamos no vamos a poder sobrellevar, descansemos en Dios, que Él tiene las cosas bajo control y que el proceso es para que nosotros nos afirmemos y crezcamos más como hijos de Dios. ¿Por qué tipo de proceso estamos pasando cada uno de nosotros? Cada uno, como lo dije en delante, ya lo sabemos. Cada uno sabemos cuál es el proceso que pasamos. Los jóvenes, en el colegio, el bullying. A veces los jóvenes, por el hecho de que son cristianos, muchos los molestan. Muchos se los molestan, los atacan. Y muchas veces están calladitos y no le dicen nada a nadie. Y sus corazones pueden estar siendo dañados a través de eso. Pero una cosa es cierta para cada uno de los jóvenes, o sea, los jóvenes tienen mucho que ganar. Tienen mucho que ganar al tomarse de la mano de Dios cada día. No se imaginan el guardia que tienen al lado suyo. No se lo imaginan. Porque ahora quizás que son jóvenes no se dan cuenta. Pero cuando pasen los años y se pueda y empiecen a amar más a Dios, se van a empezar a dar cuenta que ese guardia, ese gran guardia que los cubre, que los protege, que es Jesús, siempre estuvo con ustedes. A veces no nos damos cuenta que Dios está acompañándonos todos los días y en cada momento. Desde que nacemos, Él está con nosotros. Nosotros que somos destinados y que hemos sido destinados para estar en este lugar, para ser sus hijos. Quizás han habido procesos en la vida de sus papás. Quizás han habido, no sé, tantas cosas que suceden con los matrimonios hoy en día, las separaciones. Pero sin embargo, Dios está ahí para darnos consuelo y para sacarnos adelante. Sacarnos siempre adelante, chicos. Los procesos, el desierto. Quisiera pedirles que es una palabra corta, pero yo creo que a cada uno nos ha tocado en lo interior. Cuando tenía que buscar la palabra, realmente, chicos, no sabía qué palabra buscar. Y siempre me pasa lo mismo, que hasta la última hora Dios trae una palabra o me revela qué es lo que tengo que entregar a la iglesia. Pero si he hablado de este tema es porque realmente pasamos los procesos todo el tiempo, constantemente estamos pasando procesos y a veces los procesos nos cansan y nos quieren tirar para afuera. Quieren hacer, esos procesos quieren hacer de que nosotros botemos la toalla, nos alejemos de Dios. ¿Para qué tanto? ¿Para qué voy a seguir avanzando? Conversábamos otro día con una persona aquí en la iglesia y veíamos que a veces pensábamos, pero si está la otra persona, que lo haga la otra persona tiene más capacidad que yo, que lo haga la otra persona, que haga el trabajo de la otra persona.
Pero no se trata de eso, porque resulta que todos somos un cuerpo y todos tenemos distintas maneras de trabajar en el reino. Y todos somos de bendición para la casa de Dios y para el reino de Dios. Nadie puede quedar excluido ni nadie puede quedar fuera de esto. Y todos los que están acá, todos los que estamos aquí, de alguna manera, amamos a Dios de tal manera que es un amor que no todos tienen por Dios. Muchos dicen que aman a Dios, pero aman a Dios mientras tienen la bendición y después se apartan. No lo estoy criticando ni lo estoy culpando, que quede claro. Porque esas personas, como dije delante, el Espíritu Santo también las va a seguir. Y el día de mañana pueden volver. Pueden volver a los pies de Cristo. Pero mientras tanto nosotros somos los que tenemos que, como se dice, tenemos que seguir tirando la carreta. Tenemos que seguirla tirando. Seguir adelante con Cristo. Porque hay mucha gente que necesita de Dios y nosotros somos esos instrumentos que Dios quiere. Que Dios quiere que nos movamos para ser de bendición. A veces pensamos que nos llega mucha gente a la iglesia, pues podemos pensar porque la cabeza da para mucho. Empieza a pensar muchas cosas. ¿Y de qué vale? ¿De qué vale si estamos los mismos? Entre comillas. Porque Dios sabe cuánta gente va a traer acá. Dios sabe cuánta va a ser la gente que va a traer acá. Entonces, pero a veces por un alma, por un matrimonio, por un hombre o por una mujer, vale la pena. Vale la pena que estemos aquí, que sigamos adelante y que sigamos creyendo en este Dios que tenemos y que amamos por sobre todas las cosas. Aún con los problemas y las dificultades muchas veces, pero vale la pena seguir adelante y seguir tomados de su mano. Y como le dije, tenemos un gran Dios y un gran guardia al lado de nosotros. Quiero que puedan ponerse en pie. Quiero que puedan cerrar sus ojos ahí. Y que puedan meditar en esto que les he entregado hoy día. Puedan meditar en su corazón, ver sus procesos, ver cuáles han sido sus procesos más complicados quizás, o quizás lo están pasando en este instante. Quizás lo están pasando. Quizás hay problemas de salud, matrimoniales. No lo sé. Ustedes lo saben y ustedes lo conocen mejor que nadie. Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído. Y quiero que puedan ahí abrir su corazón, decirle a Dios lo que tienen ahí guardado. Me siento tan amado. Dios, la presencia de Dios está en este lugar. Está tocando sus corazones. Él sabe y conoce cuáles son tus anhelos, cuáles son las necesidades que hay. La palabra de Dios dice que cuando nosotros, aun cuando nosotros todavía no abrimos nuestros labios para decirle a Él las cosas, Él ya está, Él ya las sabe. Pero Él anhela, Dios anhela que tú puedas abrir tus labios y decirle realmente a Él lo que tú tienes aquí adentro. Que tengas ese acto de fe delante de Él. Y que puedas decirle, ¿sabes qué, Dios? Esto me ha estado dañando todos estos años. Todo este tiempo he tenido este rencor, he tenido esta tristeza en mi corazón, quizás porque
tus padres se pueden haber separado porque el matrimonio está en conflicto en este momento, porque las cosas no me han salido bien. He querido trabajar, he querido armar un negocio, no he podido. He querido salir adelante y me cuesta tanto. Pero todas las cosas son por un propósito. Dios tiene un propósito con estas cosas. Lo importante es que ahora en este momento tú puedas recapacitar y decirle a Dios las cosas. Y decirle a Él, esto me pasa, Señor, esto es lo que me molesta. Y a través de eso, liberarse de aquellas cosas que dañan su corazón. Yo les dejo el altar abierto, chicos. Las personas que anhelen pasar a este lugar, pasen. Ustedes saben que la presencia de Dios está en este lugar. Ustedes saben que Dios se encuentra aquí. Y les dejo el altar abierto para que puedan pasar. Si hay alguna necesidad en su vida, puedan pasar a este lugar sin tener vergüenza, sin tener miedo. Y entréguenle a Dios aquello que hasta este momento quizás ha sido una traba. Han sido esos procesos que les cuesta pasar, que les cuesta sobrellevar, porque quizás hay problemas con la esposa, con el esposo, porque no se entienden muchas veces. Pero hoy es el momento de que pueden entregar esas cargas. Este es el momento, la instancia en que Dios nos presta, nos da cada día domingo para poder entregar aquellas cosas. Quizás tienes problemas con tus hijos, quizás no los puedes muchas veces ni controlar. Pero todo eso tiene solución. Todo eso tiene solución. Quizás te han dañado de alguna manera, pero entrégaselo al Señor. Entrégale al Señor. Aun cuando no veas nada, activa la fe que hay en ti. Porque si tú estás en este lugar es porque tienes fe. Si tú estás en este lugar es porque crees en Dios. Y con esa porción de fe que tú tienes, Dios puede hacer muchas cosas. Pero no puedes dejar que las situaciones que te hayan pasado, las situaciones que se estén viviendo en el diario vivir, las situaciones del trabajo, te tengan sometido. Sino al contrario, tú tienes que, como hijo de Dios, tomar tu lugar.